Y ahora sí, está grabando. Ay, se me murió. Ya. Entonces, chicos, la semana de hoy básicamente son nudos quirúrgicos y suturas quirúrgicas, ¿ok? Y es la mitad, por así decirlo, de técnica operatoria. También son dos temas bastante importantes, sobre todo porque van a haber una semana completa de suturas, hasta dos. Entonces es importante que por lo menos sepan tres suturas bien, bien hechas, las cuales son lo que es el punto simple, el punto en X y lo que es el PAC, el punto PAC o colchonero vertical. ¿Ok? Son los tres que sí o sí lo deben de saber tanto para técnica operatoria como para la vida en general, porque son los que siempre van a ser en todo tópico de emergencia. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Y de ahí los nudos básicamente es más que todo cuando entran a la sala de operaciones, pero nunca he visto que nos dejen hacerlo, ¿verdad? Pero de igual forma es como que importante que se acuerden por lo menos un nudito, que sepan hacerlo bien, basta y sobra. ¿Ok? Entonces hoy ya vamos a ver eso, como les digo, nudos quirúrgicos, empezando con estos conceptitos de acá que tenemos que tenerlos bien fijados. Y para eso tengo mi pitita para explicarlos. ¿Ok? A ver un ratito, chicos, voy a hacer mi WhatsApp. Me distrae. Ya. Entonces, ¿qué va a ser un lazo, chicos? Básicamente, bueno, recapitulemos. Tenemos acá nuestra pita. Una pita obviamente es una soga larga, ¿no? Entonces, al momento de que yo hago las junto así con los dos extremos, vamos a tener como, por ejemplo, una U, ¿no? Me dejo entender. Entonces, ahora tenemos que saber qué es un lazo, ¿ok? Porque estos conceptitos de acá son lo que va a incluir lo que es un nudo quirúrgico, ¿ok? En general, hasta acá. Todo esto. ¿Ok? Es parte, por así decirlo, del nudo. Y propiamente dicho el nudo. Entonces, tenemos nuestra pita. Un lazo, ¿qué va a ser? Básicamente va a ser un bucle hecho al cruzar los dos extremos de un hilo. Tenemos aquí mis dos extremos. Lo he puesto acá debajo de la laptop para que no se me mueva. Entonces, un lazo básicamente es sobreponer uno de los extremos encima del otro. Ya sea este primero o si no, este primero. Simplemente eso, ¿ok? Un bucle hecho al cruzar los dos extremos de un hilo. Simplemente eso. Ahora, el segundo concepto que lo tienen que tener bien fijado es lo que se conoce como lazada o seminudo. Acuérdense que es lo mismo, son sinónimos, lazada o seminudo. ¿Ok? Entonces, una vez que yo he hecho mi lazo, es decir, he puesto un extremo de lo que es mi hilo sobre el otro extremo, tengo mi lazo. ¿Ok? Y ahí, ¿cómo hago la lazada o mi seminudo? Es el hecho de pasar uno de estos extremos que ya está cruzado, es decir, que ya tengo mi lazo y ya tengo mi extremo cruzado, por dentro de este lazo que yo he hecho. Y al momento de estrechar y cerrar, eso vendría a ser un lazado seminudo. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Touché. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lazo es sobreponer uno de los extremos encima del otro. Lazado seminudo es que estos extremos ya sobrepuestos pase uno por dentro del lazo. ¿Me entienden? Y está mi lazado seminudo al momento de ya aplastarlo y cerrarlo. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. El lazado seminudo va a ser lo mismo. Así que no se olviden de eso. Y ahora, un nudo, ¿cómo va a ser? Básicamente va a ser la composición de dos o más lazadas, o también conocidas como seminudos, ¿no? Seminudos. Entonces, eso quiere decir que acá tengo mi lazo, hago lo que es un lazado seminudo, y el otro vendría a ser de nuevo, ¿no? Otra lazado seminudo. Y ahí yo tendría recién un nudo, porque un nudo viene a ser el conjunto de dos o más lazadas o seminudos. ¿Ok? Básicamente eso. ¿Ok? Esos son los tres conceptos que lo tienen que tener bien claro, porque les puede preguntar qué es un seminudo, qué es un nudo, qué es un lazo, y básicamente eso. ¿Ok? Y luego ya tenemos esto de acá, que es básicamente como que extra, por así decirlo, lo que vendría a ser ligadura, que ligar es básicamente cerrar por un cierre por estrangulamiento, de esta forma, de una estructura anatómica. Simplemente eso. Luego lo que vendría a ser la puntada es pasar el hilo a través de los tejidos para que estos se puedan unir, es decir, a afrontar bordes. Y el punto, básicamente, es la suma entre lo que es la puntada, eso también es otro concepto importante, más lo que vendría a ser el nudo. ¿Y qué era un nudo? Dos o más, ay, mi dislexia, dos o más lazadas o seminudos, ¿no? Seminudos. Entonces, eso, ¿ok? Básicamente eso.
Ahora que ya tenemos esos conceptos bien fijaditos, Una pasamos... ligadura, una puntada. ¿Perdón? ¿Puntada? ¿Qué era lo que necesitaba puntada? Disculpa. Básicamente es el hecho de pasar el hilo a través de los A tejidos. través del tejido. Ah, ok, ok, ok. Esa es Listo. puntada. Y ligadura es cierre por estrangulamiento de cualquier estructura anatómica. Va, bacán. Gracias. Entonces, ahora, la composición de los nudos quirúrgicos. Ustedes siempre al momento de que, no sé, habrán visto suturar a un doctor o ustedes mismos, habrán visto que siempre dan vueltas a lo que es el portaagujas, ya sea en un sentido, luego con sentido contrario y luego de nuevo el sentido que iniciaron la vuelta. Entonces, eso de ahí son nudos y seminudos, los que están haciendo con el portaagujas y con su mano. Entonces hay que saber cómo es la composición de un nudo quirúrgico, la básica, por así decirlo, porque no solo tenemos tres, por así decirlo, de estas cositas, sino que también podemos tener más. Si es que obviamente el hilo tiene una alta memoria, que en un momento la vamos a explicar, debemos de hacer más nudos, por así decirlo, para que no se deshaga tan fácilmente. ¿Ok? Entonces, el primer nudo, básicamente, es el nudo que se conoce como nudo de aproximación. ¿Ok? Aproximación. Ustedes habrán visto que tienen su portaagujas, obviamente hacen dos vueltas hacia adelante, si es que mejor se les conviene esa forma, y luego pasan por el otro cabo y de ahí afrontan. Al momento de que están haciendo dos vueltas y están haciendo un nudo, ¿ok? Solamente si dan una vuelta es un seminudo, pero si están haciendo dos vueltas al portaagujas vendría a ser un nudo. Y por eso el primer nudo vendría a ser el de aproximación, ¿ok? Luego, lo que vendría a ser, por así decirlo, no segundo seminudo porque no hemos tenido un, por así decirlo, primer seminudo, sino que sería aquí el primer seminudo, sería lo que es el de fijación, ¿ok? Este nudo, bueno, este seminudo de acá es el que han visto que si primero dan dos vueltas hacia adelante, la segunda va a ser una vuelta hacia atrás. Y ese vendría a ser su seminudo de fijación. ¿Ok? ¿Para qué me ayuda el seminudo de fijación? Básicamente para fijar a este primer nudo que hemos hecho. ¿Ok? Esa es la función del de fijación. Y me olvidaba decirles. El primer nudo, ¿cuál es su función? Es la que se encarga, por así decirlo, de afrontar los bordes, de juntar, de unirlos, de la herida, ¿ok? Y luego, lo que vendría a ser el segundo seminudo, que se conoce como el de, perdón chicos, amigos, como el de protección, ¿ok? Es el que básicamente se va a encargar de proteger todo lo que hemos hecho anteriormente. Y es el que, si hemos dado dos vueltas hacia adelante, y ese sería nuestro primer nudo, luego hemos hecho una vuelta hacia atrás, que sería nuestro primer seminudo, el último seminudo, es decir, el segundo seminudo, sería dando una vuelta hacia adelante. Y ese se encarga de darle protección a lo que es todo nuestro nudo quirúrgico. Entonces, acuérdense básicamente de esta mnemotecnia. AFP, aproximación, fijación y protección. ¿Ok? Básicamente eso. Y más grande lo vamos a ver así, ¿no? Obviamente en lo que es el nylon no se ve muy bien lo que son los nuditos y los seminudos, pero en grande se ve así. Acá un nudo, acá un seminudo y acá otro seminudo. ¿Ok? Básicamente eso. Ahora, lo que son los nudos quirúrgicos van a estar, por así decirlo, influenciados por fuerzas, ¿ok? Y tiene que ver con lo que es la mecánica. Se van a ejercer tres fuerzas muy importantes en lo que son los nudos quirúrgicos y una de ellas va a ser lo que vendría a ser la fuerza de resistencia. ¿Ok? Es la fuerza que va a estar dada propiamente por quién, por lo que son los tejidos. Los tejidos de por sí se van a oponer a lo que es el afrontamiento. Es decir, que los tejidos, una vez que ya se separaron, van a querer mantenerse separaditos. Entonces vamos a tener que, el tejido va a darle una fuerza para evitar que se junten. ¿Ok? Y esa es la fuerza de tejido, esa es la fuerza de resistencia que va a estar dada propiamente por lo que son los tejidos. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la fuerza de potencia, que va a estar dada por quién? Por nosotros, es decir, por el cirujano, por el que esté suturando. ¿Ok? Es básicamente la fuerza que debe tener el cirujano o el que está suturando para vencer lo que es la resistencia que oponen los tejidos al ser unidos y poder afrontarlos. ¿Ok? Entonces el cirujano tiene que vencer esta fuerza para poder juntar los tejidos. Y por último tenemos la fuerza de fricción, que es la que ejerce lo que es el nudo en oposición para dejarse apretar o deslizar en cualquier sentido. ¿Ok? Habrán visto seguro que cuando ni siquiera afrontan bien lo que es el nudo, se vuelve se abre un poquito, hasta a veces se desarma. Ya, básicamente eso. ¿Ok?
es la fuerza de fricción. ¿Y por quién va a estar dada? Por lo que es la sutura. Y por último tenemos lo que es el coeficiente de fricción, que es la fuerza de rozamiento que existe entre lo que son las superficies del material de sutura. ¿Ok? Esas básicamente son las fuerzas que interfieren en lo que son los nudos quirúrgicos, y ha sido pregunta de pasito anteriormente. O sea, ponen, por ejemplo, la fuerza de resistencia, ¿por quién va a estar dada? Por los tejidos. La fuerza de potencia, por el cirujano. La fuerza de fricción, por la sutura. ¿Ok? Básicamente eso. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos y propósitos para lo que es el nudo quirúrgico? Requisitos, básicamente, que ciña bien, ¿ok? Es decir, que el nudo apriete lo suficiente, que no apriete más de lo necesario, ni que esté suelto. ¿Por qué pasa si yo aprieto más de lo necesario? Puede causar lo que es isquemia del tejido y posteriormente necrosis, y de igual forma va a favorecer a que haya infecciones y se proliferen microorganismos. Y si yo aprieto, o sea, no aprieto lo suficiente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que se conoce como dehiscencia de sutura. Es decir, que se vuelve a abrir lo que son los bordes de esta. Se vuelve a abrir la sutura prácticamente. Ese es el significado de dehiscencia. Luego, que sean sólidos, ¿ok? Que una vez ceñido, que una vez ajustado, el nudo permanezca firme, que no se mueva. Que sea obviamente fácil y rápido de hacer y que sea poco voluminoso, lo más posible. Porque si yo hago muchos nudos también, no va a ser beneficioso para el paciente porque de igual forma, al tener mucho material, por así decirlo, externo a nuestro cuerpo, que básicamente es como un cuerpo extraño, el cuerpo va a reaccionar de una manera inflamatoria. Entonces va a causar un proceso de inflamación, luego va a haber isquemia y posteriormente de igual forma necrosis. Entonces tampoco no queremos que haya mucha cantidad de un cuerpo extraño dentro de nuestro cuerpo porque causa eso. Entonces, o sea, mientras más poco voluminoso sea, mejor. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los propósitos? Básicamente mantener unidos los bordes de la herida. Luego también fijar los cabos de lo que son los extremos de la sutura, es lo mismo, cabos o extremos de la sutura va a ser lo mismo. Luego también es importante lo que son el nudo quirúrgico para lo que es una correcta cicatrización y hemostasia, porque obviamente si dejamos la herida abierta, la herida se va a quedar ahí y no va a haber una buena cicatrización, va a seguir sangrando y todo eso. ¿Okay? Luego también hay que recordar que al nudo quirúrgico se le conoce como nudo cuadrado o también como nudo común o completo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Y no se olviden que un nudo va a estar compuesto por dos o más lazadas, también conocidas como, ¿qué cosa? Seminudos. ¿Ok? Y no se olviden que, ¿cómo era? Era AFP. Empezamos con el nudo de aproximación, el seminudo de fijación y por último el seminudo de protección. ¿Ok? Básicamente eso. El primero se encarga de juntar los bordes, el segundo de fijar este de acá y el último de darle una protección a todo lo anteriormente que hemos hecho. Ahora, ¿cuáles van a ser los principios o las reglas para lo que es un nudo quirúrgico? Se deben de atar firmemente lo que son los nudos para que no se abran, no se deshagan, no haya dehiscencia de sutura, básicamente eso. Luego también evitar la fricción innecesaria entre lo que son las hebras de la sutura, porque esto las puede debilitar y puede originar que se rompan y obviamente se vuelva a abrir la sutura, y eso es lo que no queremos, la herida. Luego también no se debe jalar las hebras con mucha fuerza, porque de igual forma, uno, se puede romper la sutura y otro, pueden empezar a cortar los tejidos y al final, de igual forma, se va a abrir de nuevo la sutura. ¿Okay? Y también puede causar isquemia, necrosis y todo eso. Luego también es importante que el nudo debe ser lo más pequeño posible, por lo que les decía, ¿no? Para prevenir lo que es una reacción tisular excesiva al momento de la absorción, si es que se trata de una sutura absorbible, y minimizar lo que es la reacción de cuerpo extraño si es que no es una sutura reabsorbible, como es el caso del nylon, ¿no? Que es una sutura que es un material que se debe de retirar después de un tiempo. Y si le ponemos mucha cantidad, obviamente el cuerpo lo va a tomar como algo extraño y va a empezar a generar lo que es un proceso de inflamación y obviamente eso no es nada beneficioso para lo que es la cicatrización del herida. Otro es que al momento de apretar el nudo, se debe apretar con la punta de los índices, ¿ok? Esto básicamente, yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué es necesario solo apretar con los índices? Porque es como que tienen que jalar de esta forma. O sea, tienen que ir apretando así de esta forma. Y resulta y pasa y acontece que es porque cuando ustedes están en cavidad, es decir, en cavidad abdominal o operando algún paciente, no van a tener, por así decirlo, el espacio necesario para que ustedes puedan hacer esto. O
sea, jalar y literalmente como si estuvieran amarrándose las zapatillas. Porque obviamente la cavidad es pequeña y entonces lo que ustedes van a tener que hacer es cerrar el nudo, su nudo, por medio de los índices. Porque obviamente los índices son más pequeños y obviamente no ocupan mucho espacio. Y ese es el motivo por lo que al momento de apretar el nudo se aprieta con lo que es la punta de los dedos índices y no con toda la mano, básicamente para que se acostumbren cuando ya estén operando realmente, ¿no? En cavidad y todo eso. Entonces, ese es el motivo. Luego también es importante no torcer la sutura, si es que vemos que la sutura al momento de que estamos suturando se empieza a torcer, se empieza como que a poner tensa, debemos de desenrollarla, ¿ok? Porque esto de igual forma la va a debilitar y puede originar que se rompa. Otra cosa es que no se deben de hacer los nudos tan ajustados, ¿ok? Porque además de que pasa todo lo que ya les comenté, de igual forma, durante lo que es el proceso de cicatrización, el proceso postoperatorio, de por sí los tejidos se van a inflamar un poquito. Entonces, si es que tenemos ya de por sí los nudos ajustados, sumado a que el tejido va a estar inflamado, va a causar de por sí una laceración o lo peor posible, lo que vendría a ser una necrosis, ¿no? Entonces, no queremos eso. Luego, por último, no se deben de hacer más nudos de lo necesario, de igual forma por lo que es la reacción tisular que podría originar, y también para evitar bultos, ¿no? Porque a veces son las suturas en lugares un poco, por así decirlo, incómodos, y el paciente puede estar sintiendo su nudo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo, ahorita que estoy dando gineco, lo voy a relacionar bastante con gineco. Cuando hacemos una sutura de episiotomía, es decir, cuando hacemos un corte en la vagina para que el bebé pueda nacer, no se le puede dejar tantos nudos porque obviamente es una zona un toque sensible. Entonces, obviamente, si la paciente tiene un montón de nuditos ahí, lo va a sentir y va a ser incómodo para ella, ¿no? Entonces, no queremos eso también. Ahora sí viene lo bueno, chicos. Si tienen su pitita, sáquenla en momento de. Tenemos aquí, vamos a ver, 4 nuditos. En sí, los que sí o sí se deben de aprender, ay, no se ve, todo feo. Y que son los que sí o sí se deben de aprender. Estos de acá, bueno, este de acá es una lazada o seminudo que ya lo hemos hecho. Y este de acá no, porque es un nudo falso. ¿Ok? Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos los dos primeros tipos. El simple, que también se conoce como seminudo lazada, agréguenle un sinónimo más a lo que les mencionaba lazado o seminudo, agréguenle el simple. Y básicamente, como les decía, es lo mismo que les había dicho. Seminudo lazada, que era una unión entrelazada entre los dos hilos o extremos de un hilo que se estrechan y se cierran. Básicamente eso, ¿no? Teníamos nuestro lazo, es decir, sobreponíamos un extremo sobre otro y metíamos uno de estos extremos dentro de mi lazo y esto era un seminudo lazado. Y básicamente esto me va a permitir que no sea fácil que se deshaga por sí sola, sin embargo, no es un nudo completo, es un nudo incompleto y vendría a ser la unidad básica de todo el nudo quirúrgico. ¿Ok? Por si le preguntan la unidad básica, el nudo simple. ¿Ok? Básicamente lo que hemos visto al inicio. Ahora, este sí me interesa, nudo cuadrado. Habíamos visto que al nudo quirúrgico también se le conocía como nudo cuadrado, común o completo. ¿Ok? Entonces, este de acá me interesa. También conocido como llano, otro sinónimo más. Este de acá, básicamente, se le conoce como nudo y contranudo. Relaciónenlo todo con lo que ven haciendo a los doctores o ustedes cuando suturan. Ustedes al momento de iniciar la sutura lo hacen con una dirección, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Entonces, el siguiente seminudo o el siguiente nudo que van a hacer, lo van a hacer en la dirección contraria. Y eso vendría a ser su contranudo del primero. Y básicamente es esto. Cuadrado llano es el nudo y contranudo. ¿Y cómo se realiza esto? Lo voy a hacer con la forma que me sale a mí y quizás a ustedes también les pueda salir mejor esta forma, o hay diferentes formas de hacer lo que son los nudos, pero a mí me funciona más esta, que es la del 4. Entonces voy a bajar mi cámara para que me puedan ver un toque y les voy a explicar. Entonces aquí tenemos nuestro hilo, nuestros dos extremos. Siempre, siempre, siempre tienen que hacer un lazo, ¿ok? Siempre. Es importante que siempre primero crucen sus extremos. Eso es vital. Entonces, si yo estoy hablando de un nudo cuadrado llano o nudo contranudo, ¿cómo hago mi nudo de 4? Miren, agarro con mis dos dedos índice, o bueno, con mi dedo índice y con mi dedo pulgar un extremo de lazo y con mi otro extremo de lazo con mis otros dedos.
¿Ok? Entonces, voy a dar esta vuelta, estos 3 dedos los voy a meter por acá, giro, y ahí está mi 4, ¿ven? Ahí está mi 4. Este es mi 4. Entonces, con este dedo medio, lo que yo voy a hacer, este palito del 4, lo voy a pasar por acá abajo del extremo. Y ahí tengo, por así decirlo, mi primer seminudo. ¿Ok? Mi primer seminudo. Pero para que yo esté hablando de que se trata de un nudo cuadrado llano, tengo que hacer mi nudo y mi contranudo. Si este primero lo he hecho con la mano derecha, el segundo lo voy a hacer con la mano izquierda, entonces estaría haciendo mi contranudo. Entonces, de nuevo, agarro mis dos extremos, meto mi 3, ahí está, mi 4 no tan bonito como el de hace rato, porque obviamente está acá el seminudo. Con este dedo medio, paso por debajo y saco mi extremo. Entonces, aquí tenemos, ya está. Vean, tal cual la imagen. Mi nudo y mi contranudo. ¿Se entendió? Me quedé, a la mitad me quedé. Pero, o sea, la idea sí, yo he visto esos videos en YouTube, ¿no? Para verlo, pero la idea está sí se entiende. Pero intenté replicar, pero no salió. A ver, ya de nuevo. La última, la última. Vale. Primero, siempre lazo, siempre, siempre acuérdense. Siempre acuérdense de cabalgar. Yo me acordaba así, siempre acuérdense de cabalgar el caballito. Entonces, tenemos acá esos 3 dedos de esta forma. Y ahí está mi 4. Vean. O sea, si se ponen acá, 4. O sea, obviamente acá se va a ver mejor el 4 que en el siguiente, porque es como que no hay ningún nudo encima de esto, ¿no? Ahí está mi 4. Entonces ahora, este palito del 4, lo que yo voy a hacer con este dedo medio de acá, es el palito del 4 lo meto por debajo de la parte horizontal del 4. Así. Y ya está. Ahí está. Y ahora, si lo he hecho con la mano derecha, lo que es el primer nudo, lo voy a hacer con la mano izquierda, el contranudo, para que así obviamente se quede fijado, ¿no? Y no se deshaga. Entonces, de nuevo, extremo. Bueno, mi 4 ya no está bonito ahí por el nudo. Y meto. Y jalo. Y ahí está. De nuevo. Mi nudo y mi contranudo. Nudo cuadrado, nudo llano, que es el nudo quirúrgico en otras palabras. ¿Ok? Es un nudo aquí antideslizante o seminudo asimétrico. ¿Asimétrico por qué? Porque uno va a estar con un sentido y el otro con el otro sentido. ¿Ok? Como les decía, son 2 seminudos simples y el segundo se realiza en el sentido contrario al primero. Y por eso se conoce como nudo y contranudo. ¿Ok? Es un nudo completo, es un nudo verdadero y se recomienda realizarlo con ambas manos, pero a mí la técnica que más me funciona es la de 4. De igual forma les voy a pasar todos los videos que me pasó el doctor de nudos porque eso sí o sí lo tienen que practicar. Tienen que ir llevando su rotación de cirugía a su pita y cuando estén libres tienen que practicar sí o sí porque es básicamente full práctica lo que son los nudos quirúrgicos. Entonces ya vimos lo que era el nudo cuadrado, el nudo llano, y ahora vamos a ver el nudo falso de través. Básicamente es lo mismo que el nudo cuadrado, solo que ambos seminudos se realizan en el mismo sentido. Eso es todo. No un sentido primero y el otro el sentido contrario. No, sino que los 2 seminudos se realizan en el mismo sentido. Y también se conoce como nudo de la abuelita. Es un nudo deslizante o seminudo simétrico porque ambos seminudos se realizan en el mismo sentido. Por eso, básicamente. Es decir, los 2 seminudos lo hago con la misma mano. Son 2 seminudos simples realizados en el mismo sentido y estos de acá sí tienen afrontamiento, pero no es seguro, no es un nudo seguro. ¿Ok? No lo hago porque básicamente es lo mismo, solo que con la misma mano, los dos. Y por último, el de cirujano, o es el que se realiza en los momentos donde hay bastante fricción. Aquí es lo mismo, solo que vamos a tener 2 seminudos en el que el hilo se entrelaza 2 veces por la misma asa antes de que se ate. Cuando lo haga lo van a entender un poquito mejor. Básicamente se utilizan estructuras sobre tensión y es un nudo doble, como ven acá. 1, 2, ¿ok? ¿Y cómo se realiza? De igual forma. Siempre cabalguen
Tengo mis dos extremos agarrados así, hago mi 4, termino acá, o sea, meto el palito del 4 en el palito horizontal, pero todavía no suelto, ¿ok? Me quedo ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Con este dedo índice, el palito del 4 de acá, lo que voy a hacer es meterlo por acá abajo y jalar este cabo por acá adentro. Y ahora sí recién puedo soltar. Entonces, ahí está. Miren, ahí está tal cual. Son 12 minutos en el que el hilo se entrelaza 2 veces por la misma asa, antes de cerrarse. Y esto ya vendría a ser un nudo, ¿ok? Porque tenemos 12 minutos. Y ahí está. 1 y 2. ¿Se entendió este? Sí, sí, ese sí me salió. Ya, perfecto, genial. Entonces ya. Esos sí son los, bueno, básicamente como les decía, el de cirujano y de fricción, y el cuadrado llano son los que me interesan. Sí o sí. Esos sí o sí son los que se tienen que aprender, ya sea de la forma que mejor les salga. Por ejemplo, a mí me sale mejor la forma del 4. Hay de índice, de pulgar, pero la que se me ha acomodado a mí, la que me quedó, esta, la del 4. ¿Ok? Entonces esos son los nudos que sí o sí se tienen que acordar. Ahora, las técnicas de anudado. Básicamente hay diferentes técnicas de anudado y las tenemos aquí. Las manuales, que pueden ser con 2 manos o con una mano. Con 2 manos son los que requieren que al momento de hacer el nudo usemos las 2 manos, que también se los voy a pasar en video. Y con una mano, básicamente que solo influye en una mano al momento de realizar el nudo. Luego tenemos los mixtos, que son los que utilizamos al momento de suturar al paciente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la mano más lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El portaagujas. ¿Ok? Estamos utilizando un instrumental quirúrgico. Y los instrumentales, básicamente la parotomía, ¿no? Todo lo que está en el abdomen son solo instrumentos y con eso vamos a hacer los nudos de sutura. Simplemente eso. ¿Ok? Esos son los, por así decirlo, las técnicas de anudado que hay. Ahora, ya pasamos los nudos y vamos a ver material de sutura. ¿Ok? ¿Cómo es una sutura ideal? Cabe recalcar que no existe una sutura ideal, porque obviamente si no solo habría una sutura, un tipo de sutura, un tipo de material, pero no existe, solo que de igual forma se los he puesto porque ha sido pregunta de pasito y también de examen final en mi caso. Entonces es importante que se lo sepan. ¿Cómo sería una sutura ideal? Por más que no exista. Básicamente que tenga una fuerza tensil alta y uniforme. ¿Ok? Y uniforme. Diámetro suave y también uniforme, que sea flexible, que tenga fácil manejo, y seguridad. ¿Ok? Luego también que tenga aceptación óptima al tejido, con mínima reacción tisular, es decir, que no me cause que haya una inflamación, una isquemia posteriormente, que no haya nada de eso. Luego que sea reabsorbible. ¿Por qué lo pongo de negro? Porque la pregunta en mi final fue, ¿cuál no es una característica de una sutura ideal? Y ponían irreabsorbible. Entonces, esa era la respuesta, ¿no? Entonces, quizás lo puedan poner quizás en su pasito o de nuevo en su examen final, ¿no? Otra cosa también es que esté libre de sustancias irritantes e impurezas que favorezcan lo que es el crecimiento bacteriano. Que sea estéril, ¿ok? Que sea estéril, básicamente eso. No tener propiedades que vendrían a ser electrolíticas ni de capilaridad, es decir, que no deje pasar nada de líquidos que puedan generar lo que es una proliferación bacteriana posteriormente. Ni tampoco propiedades cancerígenas ni alérgicas, ¿ok? Que tenga un comportamiento predecible. Y de acá se desprende lo que es la memoria. Básicamente, ¿qué es la memoria? Es la capacidad del hilo de volver a su estado inicial, ¿ok? Es decir, que si el hilo ha estado enrollado de una forma en lo que es su cajita, el hilo siempre va a tender a regresar a cómo estaba en su cajita. Y eso es la memoria, básicamente. Es decir, volver a lo que era inicialmente, ¿ok? Luego también una sutura ideal sería multiuso, es decir, utilizaríamos la misma para todo el cuerpo, para vísceras, para piel, pero obviamente no existe, ¿no? Y luego otra cosa es que no debe ser traumática ni cortante, ¿ok? Y por último, eficiente, es decir, tener una buena relación calidad-precio, básicamente eso. Ahora, los hilos van a tener características, ¿ok? Como les decía, una de ellas, la memoria. Es la tendencia de la sutura a volver a su estado inicial. Como venía en la cajita, de igual forma de regresar a cómo venía en su cajita. Y por eso algunas suturas necesitan más de 3 nudos, o por así decirlo, nudos quirúrgicos, ¿no? Porque tienen una alta memoria y tienden a regresar a su estado inicial y se pueden deshacer con facilidad. ¿Okay? Luego el coeficiente de fricción, que ya lo habíamos visto anteriormente,
que es el roce que se produce la sutura al momento de desplazarse por los tejidos. A mayor fricción, mayor seguridad del nudo. ¿Okay? Eso es lo que se tienen que acordar. Y por último, la extensibilidad. Eso quiere decir que la sutura se puede extender lo máximo posible, pero no se debe romper, sino que debe regresar, y tampoco no se debe quedar así estirada, sino que debe regresar a su estado inicial. ¿Ok? Básicamente esas son las tres características de lo que son los hilos. Luego, otra cosa que se tienen que acordar es esto, el calibre. ¿Ok? Ustedes habrán visto seguro en las... Ay, no tengo acá. Sí. Ahora sí. Bien. Así va a venir su hilo de sutura, si es que ya lo han visto. Aquí está el calibre del hilo, de lo que es el hilo. Esto es el calibre. Esto es lo que me indica el calibre del hilo. ¿Ok? Y aquí es importante que se acuerden que a mayor número de ceros, es decir, cuando yo tenga un número y a su costadito ceros, eso quiere decir que hay, por ejemplo, si tengo 3 ceros, hay 3 ceros. Si tengo, valga la redundancia, si tengo 10 ceros, es porque tengo 10 números ceros. Entonces, a mayor número de ceros, esto me va a significar que el calibre es más pequeño. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo 3 ceros, es un calibre de este tamaño, de este grosor, como ven acá. Es un poco más gruesito que el cabello, pero obviamente si estamos hablando de un 10-0, es decir, tengo más ceros al costado del número, es un calibre más delgadito, y por eso vamos a estar hablando de estructuras que se utilizan para procedimientos oftalmológicos, quizás para cirugías de mínima, o sea, de microvascularización, o sea, cirugías que ameritan que la estructura sea delgadísima, ¿ok? Entonces, no se olviden, mientras este cero esté con un número acá mayor, o sea, mientras más grande sea el número que está al costado del cero, significa que la sutura va a ser muchísimo más delgada, ¿ok? El calibre va a ser menor. Sin embargo, si yo no tengo el 0 y solo tengo números enteros, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mientras números más altos, el calibre va a ser mayor, solo el número, sin el 0. Si yo tengo el 0 y el número, mientras mayor sea el número que acompañe el 0, la sutura va a ser más delgada. ¿Ok? Eso es algo que sí o sí se lo deben de aprender. Por ejemplo, el 3-0 que tengo acá es para piel. ¿Ok? Luego, si nos pasamos a los ceros de acá al costado. El 6-0, por así decirlo, son para suturas vasculares y estamos adelgazando un poquito más lo que es el calibre. Luego ya si pasamos al 8-0, al 10-0, ya estaríamos hablando de suturas oftalmológicas, ¿no? Que son delgadísimas, joven. Luego ya, por ejemplo, si hablamos del 1, del 2, del 3, podríamos estar hablando de síntesis de paredes, por ejemplo, de acá de la diástasis de los rectos. Luego también ya si pasamos al 5, 7, sin ningún cero al costado, para cirugías traumatológicas. ¿Ok? Básicamente eso. ¿Se entendió eso del calibre? ¿O no? Sí, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo es la clasificación de los hilos? Tenemos por origen, ¿ok? Naturales y los que vendrían a ser sintéticos. ¿Okay? Los naturales básicamente están hechos de ya sea material animal, vegetal o mineral. ¿Okay? En estos casos los naturales son un poco más económicos, sin embargo, al ser naturales, la mayoría de personas pueden tener reacciones alérgicas o reacciones tisulares. Entonces, obviamente, son peor tolerados por los pacientes. Luego, los sintéticos en este caso son mejor tolerados, pero ¿qué va a pasar acá? Obviamente son un poco más costosos. ¿Ok? Básicamente eso. Luego, según su estructura, los hilos se van a clasificar en monofilamentoso, monofilamentoso, y lo que es multifilamentoso. Monofilamentoso básicamente es un hilo que está conformado por un único filamento. Un único filamento. Así como su cargador de celular, de cualquier cosa, es un solo filamento. O sea, adentro pueden tener varios, pero solo acordémonos del de afuera, ¿ok? Solo es un solo filamento. Solo es un solo filamento. A diferencia de los multifilamentos, que es como esta pitita que tengo acá. Parece uno solo, sí, pero miren, si yo lo desarmo, por así decirlo, dentro de esta tiene 3 filamentos.
y eso lo hace multifilamentoso. Bien, es un solo hilo, sí, pero está conformado por varios filamentos. Como ven acá. A diferencia de su cargador, que simplemente es un solo filamento, y por eso está conformado. Entonces, esa es la diferencia. Monofilamentoso, un solo filamento, y multifilamentoso, como esta pita de acá. 3 conforman un solo filamento. ¿Okay? Un ejemplo característico de monofilamentoso, si le pregunto a su doctor, ahorita lo vamos a ver en general, pero el más clásico, nylon. Nylon. Multifilamentoso, la seda. ¿Okay? La seda es multifilamentoso y es algo así como este hilo de acá que tenemos. Bueno, no se ve muy bien. Ahí está. Ya, ahí está. ¿Okay? Los beneficios básicamente del monofilamentoso son mejores tolerados, generan mínima reacción tisular, son un poquito más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque tienen bastante memoria, es decir, tienden a volver bastante a su estado inicial. Se necesitan un poquito más de nudos para que se puedan fijar y no se deshagan por lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, son más caros los monofilamentosos. Los multifilamentosos son de más fácil manejo, se necesitan menos nudos para que se queden estáticos, son más económicos, pero al tener multifilamentos lo que va a pasar es que va a tender a haber proliferación bacteriana. Entonces son peor tolerados y si es que no se tiene lo que es la correcta antisepsia y asepsia, lo que va a pasar es que obviamente hay una infección y obviamente de ahí es lo que no queremos. Entonces sí o sí se debe tener cuidado bastante con lo que son los multifilamentosos al hacer la asepsia y la antisepsia de la zona. Y por lo mismo, de igual forma, como genera lo que es proliferación bacteriana, genera mayor reacción tisular. ¿Okay? Y luego, según la permanencia en tejidos, tenemos a los absorbibles y a los no absorbibles. ¿Ok? Los absorbibles, desaparecen gradualmente. Estos no se retiran, provocan en algunos casos reacciones inflamatorias, por lo mismo de que se reabsorbe por el cuerpo. Y normalmente estos absorbibles se utilizan ¿en dónde? En lo que son mucosas profundas y en lo que es el tejido celular subcutáneo. A diferencia de los no absorbibles, que no son degradados por el organismo, entonces después de un tiempo se tienen que retirar por lo mismo. Y estos básicamente se emplean en lo que son piel, los no absorbibles, ¿no? En zonas donde obviamente están externas al cuerpo y se pueden retirar posteriormente. O en zonas no tan profundas que se pueden ingresar para poder retirarlas posteriormente. Entonces, chicos, acá básicamente en su PPT es un PPT gigante y he tratado de resumirlo en lo más importante, ¿no? Lo que vendrían a ser las características, según su origen, según su estructura y según su permanencia en tejidos. Según su permanencia en tejidos, aquí tenemos a lo que son los absorbibles, según su origen, naturales sintéticos, según su estructura, si son monofilamentosos o multifilamentosos. Aquí, por ejemplo, un tip que les doy es que se aprendan esa tablita, pero no solo el nombre comercial, por así decirlo, sino también cómo es que se conoce, cuál es su principio activo o el material que se emplea. Porque en nuestro examen final nos vino con ambos nombres. Entonces, era como que si te habías aprendido solo un nombre, te quedabas en plan, uy, quieto, porque no sabías cuál era el otro nombre. Así que, consejo de conejo, apréndanse ambos. Por ejemplo, el ácido poliglicólico es lo mismo que Dexon, la polidioxanona es lo mismo que el PDS. ¿Okay? Entonces, apréndanse ambos nombres y por lo menos apréndanse la permanencia de tejidos, su origen y su estructura. ¿Okay? Eso es lo más importante. Lo más importante. Y nunca se olviden que el hilo más utilizado, que es no absorbible, sintético y monofilamento, es el nylon. ¿Ok? Le pueden hacer una pregunta así, por ejemplo, ¿qué hilo es no absorbible, natural y multifilamentoso? Y, por ejemplo, acá dentro de los que tenemos en esta característica está la seda, el nilo y todo esto es lo de acá. Entonces, entre sus opciones pueden estar estas. Así que básicamente con que se aprendan esa tablita, ustedes ya están. Suficiente. Y de ahí ya, si le quieren meter un poquito más, ya se aprenden lo que es la duración en tejidos y todo eso, pero eso de ahí es un poco más de memoria, entonces por eso no lo he puesto. Solo les he hecho esta tablita para que lo tengan en resumen y por lo menos puedan aprender a hacer esto sí o sí, porque es lo más importante. ¿Ok? Entonces también acá les tengo pepitas de lo que han sido preguntas de exámenes pasados. Entonces, por ahí más o menos,
como que pueden orientar también en la forma de estudiar, ¿ok? Básicamente, ¿cuál va a ser el hilo que da mejores nudos de seguridad? Lo que es la seda, ¿ok? Para hablar un poquito de la seda, como les decía, es un hilo multifilamentoso, que está aquí. Es no absorbible, es natural y es multifilamentoso trenzado. Tal cual esta pitita, acuérdense de esta pitita de la seda. Tal cual. Lo único malo de la seda, en este caso, es que obviamente genera lo que es proliferación bacteriana, por lo mismo que es multifilamentoso. ¿Ok? Luego, ¿cuál es el hilo ideal para suturar músculo? Ya habíamos hablado que principalmente serían cuáles los que son absorbibles. Entonces, se van a la tablita de acá. Y aquí vemos los múltiples, ¿no? Podríamos usar cualquiera de ellos. Sin embargo, el más utilizado es el ácido poliricólico o también conocido como Dexon, ¿ok? Para suturar músculo. Bien, Dexon. ¿Cuál es el que da mayor fuerza tensil? Lo que vendría a ser el polipropileno, ¿ok? Polipropileno. ¿Cuál es el hilo ideal para suturar piel? Eso se los he dicho y es... ¿Alguien sabe? Es el que siempre lo van a ver en tópico de cirugía. ¿No es el poliglicólico? No, nylon, ¿no? Nylon. El nylon, no se olviden que siempre lo van a ver en cualquier tópico de cirugía porque es el que se utiliza principalmente para piel, ¿ok? De ahí, nylon siempre lo van a ver en toda emergencia. En toda emergencia, nylon. En su canguro también, si es que van a rotar en cirugía, por lo menos llévense un hilito nylon, por si es que no hay, y ya. Para que ustedes digan, yo tengo nylon, y ya se gana su sutura. Un ratito, chicos. Ya, chicos, perdón. Mi papá preguntándome si es que mi perrita tenía vacuna contra la rabia. Por si acaso están vacunando en posta. Los perritos contra la rabia. Así que, si es que tiene un perrito, llévenlo. Ya. Otra cosita de los hilos, ¿cuál es el que causa mínima reacción tisular? Principalmente los que ya hemos hablado, ¿no? Los que eran monofilamentos. Y dentro de las claves de esta pregunta, la respuesta era lo que vendría a ser el acero. ¿Ok? El acero. Esas son pepitas que les dejo básicamente para que vayan orientando por dónde van estudiando, ¿ok? Y como les digo, su PPT es gigante, pero pueden ir orientando principalmente a estos de acá, que son los que se relacionan más, ¿ok? Poca reacción tisular, de igual forma el nylon, ¿ok? Por eso se utiliza en piel, porque obviamente normalmente las heridas en piel son bastante contaminadas, y al momento de utilizar nylon evita de que haya esa reacción tisular en general con lo que vendría a ser la seda, ¿no? Por eso siempre en piel se utiliza nylon. Y por último, ¿cuál es el hilo que conserva la resistencia durante mucho tiempo? Lo que es el PDS, o también conocido como polidioxadona. ¿Ok? Esas son las pepitas que les tengo para que vayan orientando sus preguntas a estos tipos de hilos, ¿no? Ahora, lo que vendrían a ser las agujas quirúrgicas. Las características. Las agujas básicamente antes eran rectas, en la actualidad ya no existen rectas, o bueno, sí hay, pero no se utilizan. Las únicas agujas que se utilizan para suturar son las curvas, ¿ok? Son estas de acá. ¿Cómo se miden lo que son las agujas? Se traza un cuadrante, o hasta a veces un cuadrante y una X, y de ahí, por ejemplo, vamos a ir contando. Esta de acá, por ejemplo, si estamos hablando de cuadrantes, sería un cuarto, ¿no? Porque está ocupando un cuadrante de los cuatro cuadrantes. En este caso, como llega hasta la mitad del cuadrante, del segundo cuadrante, tenemos acá una X, entonces estaríamos hablando de 1, 2, 3 cuartos. ¿Ok? A ver, se los voy a explicar un poquito mejor. Wait. Ya. Entonces tenemos, para medir lo que son las agujas, básicamente se miden por cuadrantes. ¿Ok? Si es que llega hasta la mitad del cuadrante, se hace una X encima del cuadrante. Por ejemplo, esta de acá. En el cuadrante ocupa solo un cuadrante de los cuatro. Entonces la aguja mide un cuarto. ¿Ok? En este caso, la segunda aguja llega hasta la mitad del segundo cuadrante. Entonces, esta aguja
tendríamos que dibujar una X encima de los cuadrantes, y si dibujamos una X encima de los cuadrantes, estaríamos así, ¿no? Entonces tendríamos que contar desde acá. 1, 2, 3. Llega hasta el tercer cuadrante, por así decirlo, incluida lo que es la X. Entonces sería 3, en este caso, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 octavos, ¿ok? Así. Básicamente esa es la forma de cómo medir una aguja, pero ¿cómo saben cuánto mide la aguja? Porque va a estar en su cosito de... en esta cosita donde viene la aguja. ¿Ok? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Por ejemplo acá. Dice 1/2. Y eso es cómo mide la aguja. Acá también dice lo que es cuánto mide el hilo, lo que les decía el calibre del hilo, y cómo es la punta. Si es cortante, si es cónica, y todo eso. Que en un momento también lo vamos a ver. En este caso, entonces, tenemos diversos calibres, formas y longitudes de agujas, y pueden ser rectas o curvas, pero en la actualidad ya no se usan las rectas, solo se usan las curvas. ¿De qué material son las agujas? De acero inoxidable, ¿ok? Y al momento de que se fabrican pasan por un proceso de templado que les va a conferir lo que es la resistencia y lo que es la flexibilidad máxima. Estas agujas se van a doblar, pero no se van a romper, ¿ok? Me ha pasado a mí que durante una sutura se me ha doblado la aguja. Se me ha doblado la aguja y es porque a veces el tejido está muy fibrosado o porque no tienes una buena técnica de sutura. Y está bien. Entonces, básicamente les voy adelantando. ¿Cómo es que se agarra el portaagujas? ¿Cómo es el movimiento que se realiza al meter la aguja en el paciente? Básicamente es rotación interna de la muñeca. La aguja de por sí ya tiene la forma de un semicírculo o de una U. Entonces, simplemente con el hecho de que ustedes roten bien la muñeca y terminen de rotar todo el movimiento, va a entrar suavecito, ¿ok? Entonces no se preocupen si en algún momento se les dobla la aguja, porque pasa. Pasa muy frecuente hasta los mejores cirujanos. Y obviamente tiene un acabado liso lo que es la aguja. Ahora, aquí les decía los tipos de agujas y los ojos. En general, los tipos de agujas varían según lo que es su punta y su cuerpo. ¿Ok? Eso también ha sido pregunta de pasito de mi ciclo, entonces ojalá acá. Tenemos aquí la aguja de precisión, que básicamente es especial para cirugías estéticas u oftalmológicas. Luego la roma, que es para vísceras macizas, como vendría a ser el hígado, el riñón. Luego la cortante, que es la que se utiliza principalmente cuando vamos a suturar a un paciente en piel, porque la piel obviamente es un poco gruesita, ¿no? Y como es su punta de la cortante, triangular. ¿Ok? Luego tenemos la Trapper Cut, que esta fue la pregunta del examen del pasito que les digo, que va a tener lo que es un cuerpo cónico, pero una punta triangular. ¿Ok? Luego tenemos la usada, que es un cuerpo cilíndrico, pero con una punta cónica. ¿Ok? Cónica, cilíndrica. Y la pregunta del examen fue esta de acá, la Trapper Cut. ¿Ok? Decían, ¿por qué se caracteriza la aguja Trapper? Básicamente, ¿por qué? Porque tiene un cuerpo cónico con una punta triangular. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ahora aquí, los ojos de las agujas. Ahora, antes había ojo cerrado, ojo francés, pero en la actualidad simplemente lo que se ve siempre, ojo incorporado. ¿Y cómo es el ojo incorporado? Es que la aguja, su hilo y la aguja vienen literalmente pegados, como ven acá. No es que se coloque, no es que se tenga que pasar la aguja por el hilo, absolutamente nada de eso. Simplemente viene el hilo incorporado en la aguja. Eso es en la actualidad. Antes el ojo cerrado, obviamente tenías que pasar por ahí la aguja, el ojo francés, la verdad nunca lo he visto, para serles sincera, pero existe. A ver, otro tipo de sutura, el glue brand, que básicamente es como si fuera un tris que se utiliza en piel. Obviamente se emplea en sutura en heridas que son superficiales, ¿no? No va a ser en heridas profundas, porque es como si fuera un tris. Básicamente eso. Y el Steri-Strip, que es como si fueran benditas que se ponen encima de la herida y permiten que se junten los bordes. De igual forma es para heridas superficiales, básicamente eso. Son como benditas chiquititas. Ambos son para heridas superficiales, ¿ok? Obviamente no se pueden emplear en heridas profundas ni que ya hayan abarcado varias capas, solo para heridas superficiales. Y bueno, el NINSA no lo tiene, así que tienen que decirle al paciente que lo compre si quieren ponerle esto, ¿no? Ya.
Ahora, suturas quirúrgicas, chicos, ya lo último, lo último, lo último. Eso de acá, básicamente solo vamos a ver lo que es la parte teórica, porque la siguiente clase vamos a hacer la parte práctica de todo lo que vendría a ser desde el momento que llega el paciente hasta que se va, y todo lo que vendría a ser la parte de sutura, ¿ok? Entonces, hay que recordar que suturar es aproximar, ¿ok? Unir o afrontar lo que son los bordes de una herida de las mismas características. Siempre teniendo en cuenta que sean los bordes de herida parejos, simétricos, y que no esté un borde encima de otro, ¿no? Ni que tampoco esté uno más arriba que otro, siempre buscando lo que es la mayor estética para el paciente. Y pueden suturarlo ya sea con hilos absorbibles, no absorbibles, sintéticos, naturales, cualquiera de esos. Un ratito, chicos, se me muere mi laptop. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser los materiales de sutura? Principalmente sus amigos aguja hilo y el portaagujas. ¿Ok? Luego tenemos el bisturí Harmony o armónico, que es un bisturí que se utiliza en la parotomía, que básicamente, ¿qué es lo que va a hacer este bisturí? Es un bisturí ultrasónico. Entonces, si es ultrasónico, lo que va a hacer es dar micromovimientos chiquitísimos y de alta velocidad, que lo que va a hacer es cortar y coagular a la misma vez. Básicamente vibra tanto que hace que se corte y que coagule a la misma vez. En el Loaiza lo he visto, la verdad es que no sé si en otros hospitales hay, pero en el Loaiza lo van a ver bastante. Luego tenemos el electrobisturí, obviamente ustedes ya saben que cumple dos funciones, la de hacer hemostasia y la de cortar. Luego tenemos el Ligasure, que es un sellador de vasos, que de igual forma lo que va a hacer, se utiliza obviamente en la parotomía, en la paroscopía, perdón, y lo que va a hacer es cauterizar y luego cortar con una hoja que pasa por el medio de su mandíbula. La hoja que va a cortar va a pasar por acá. Lo que va a hacer es primero cauterizar, cauteriza al momento de cerrar, y luego hacer un clap, y lo que va a pasar es una hoja acá que va a cortar lo que es el tejido. ¿Okay? Obviamente estos dos, el de acá, el Harmony y el Ligasure, se utilizan en la paroscopía, lo que se mete en el paciente, ¿no? Los trócares. Luego tenemos acá los clips, que principalmente son los de titanio, que sirven para clampar ya sea venas, arterias o conductos. Por ejemplo, en lo que es una colecistectomía, con la paroscopía, se emplean estos clips. En el paciente se le deja por el resto de su vida. ¿Para qué? Para clampar lo que es el conducto cístico, para cerrarlo. Entonces, se utilizan esos clips y se deja de por vida del paciente y no pasa nada, porque es de titanio. ¿Ok? Y luego tenemos estos clips que se conocen como Hemolock, que son clips plastificados y son un poquito más grandes, entonces para vasos más grandes, para estructuras más grandes. Y luego tenemos las grapas, que obviamente, idealmente no se deberían de utilizar, pero son más fáciles, ¿no?, de emplear, y también que son más rápidas. Características de un hilo de sutura ideal, lo que ya hemos visto anteriormente, solo que lo volvemos a repetir, que tenga una resistencia a la tensión elevada y uniforme, que tenga un diámetro uniforme, que sea flexible y de fácil manipulación, que sea predecible, que sepa yo si es que tiene alta memoria o baja memoria lo que es el hilo, obviamente que sea aséptica, luego también que tenga lo que es aceptación óptima por los tejidos, y por último de fácil obtención y de bajo costo. ¿Okay? Eso es una sutura ideal. Estos básicamente son un poco más de características más reales, a diferencia de las otras, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los principios de lo que es una sutura? Básicamente, obviamente, siempre tener en cuenta lo que es la antisepsia y la asepsia, importantísimo, previo a cualquier procedimiento. También lo que es la parte de anestesiar, lo que son los bordes de herida, la anestesia local, importantísimo, posterior a la antisepsia o asepsia. Luego, obviamente, tenemos que alinear bien los bordes, ¿no? Un borde no puede quedar más arriba que el otro, ni uno montado sobre otro, porque obviamente no va a haber una buena cicatrización, y al momento de que si es que cicatriza, lo que va a pasar es que no quede un buen acabado estético. De igual forma hay que tener en cuenta que los bordes no se metan, ni que uno esté encima de otro, como les digo, todo eso, ¿no? Al momento de introducir la aguja, se introduce en 90 grados, ¿ok? Como les decía, es rotación interna de la muñeca. Se guían de la punta entre 90 grados y ustedes van girando, y eso va a permitirle que la punta simplemente salga, como si nada, ¿ok? Y no tengan que hacer fuerza ni nada, absolutamente nada. Como les decía, rotación interna de la muñeca, ¿ok? Luego es importante también cerrar muy bien por planos,
si es que estamos hablando de, por ejemplo, una incisión que hemos hecho en la pared abdominal hasta llegar a cavidad, tenemos que cerrar todos los planos, ¿no? El tejido celular subcutáneo, lo que son las fascias, toda la aponeurosis, todo. No es que de frente vayamos a cerrar lo que es la piel, no, sino que tenemos que ir cerrando por planos, ¿ok? Para así evitar lo que son espacios muertos donde se pueden acumular ya sea hematomas, seromas, que pueden complicar la herida y de ahí posteriormente tengamos que volver a abrir lo que es la sutura para poder drenar estos, ¿no? Luego también importante aplicar tensión adecuada al afrontar, no más de lo que se debe, no menos de lo que se debe, porque si afrontamos más de lo que se debe, lo que les decía, isquemia y posteriormente necrosis, ¿no? Y también inflamación e infección. Ahora, es importante también colocar el número adecuado de puntos. ¿Y cómo sabemos cuántos puntos debemos de colocar en una herida, en una sutura? Debemos de seguir esta regla de acá, esta norma. ¿Ok? Entre punto y punto debe haber entre 6 a 8 milímetros. Y desde que yo paso la aguja hasta el borde de la herida, y desde que yo saco la aguja hasta el borde de la herida, tiene que haber entre 4 y 5 milímetros. ¿Ok? De igual forma acá, es lo mismo. De 4 a 5 milímetros, y aquí entre punto y punto, entre 6 a 8 milímetros. ¿Ok? Eso es importantísimo. Eso sí o sí se tienen que acordar, porque si lo hacen más junto, lo que va a causar es que haya mayor cantidad de tejido que no, de material extraño en nuestro cuerpo y genere lo que es una reacción tisular. Y si lo hacen más separados, va a haber dehiscencia de suturas y eso es lo que no queremos tampoco. Entonces, chicos, aquí ya para terminar, tenemos lo que son los tipos de suturas, que vendrían a ser las suturas discontinuas y las continuas. Las discontinuas son las que al momento de yo realizar la sutura, tengo que ir cortando, haciendo mis nudos, cortando, haciendo mis nudos, cortando, haciendo mis nudos, cortando, haciendo mis nudos. Básicamente eso. ¿Ok? Y la continua, sin embargo, es la sutura que se hace un cabo distal y paso por toda la herida, continúo, y recién al finalizar la herida tengo lo que es mi cabo donde voy a afrontar y termino ahí mi sutura. Como ven así. Tengo mi cabo distal, paso. Ya completé todo lo que es la herida y recién acá cierro la herida. A diferencia de las continuas, que como les decía, hago mi sutura, termino, hago mi nudo y corto. Hago mi sutura, hago mi nudo y corto el nudo. Entonces, obviamente por lo mismo, las discontinuas van a ser un poquito más tediosas de hacer. Sin embargo, son las más utilizadas, ¿ok? Son las más empleadas en sí en los diferentes planos de sutura, pero más se van a utilizar en lo que es la piel, ¿ok? Estas suturas discontinuas se emplean principalmente en lo que son las heridas de urgencia, es decir, cuando llega el paciente borrachito con alguna herida en la cabeza, cuando, no sé, se cortó con algún cuchillo, esas son las heridas de urgencia. Y las heridas, en este caso de urgencia, los tipos de sutura que se van a emplear son las suturas discontinuas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas suturas discontinuas que me van a permitir de que si es que por A o B esta herida se me infecta, se forma un seroma, se forma un absceso, no sé, se forma un hematoma, me va a permitir, ¿qué cosa? Simplemente sacar los puntos que son necesarios para yo poder drenar lo que es el hematoma, el seroma, la colección que se haya formado. Por ejemplo, supongamos que se formó un hematoma por acá. Yo voy a tener que retirar este punto y este punto. Y los demás puntos no, simplemente se quedan ahí. A diferencia de las continuas, que si se forma un hematoma por acá, lo que va a pasar es que yo tengo que sacarme toda la sutura. Entonces, por eso es que las discontinuas se emplean sobre todo en heridas de urgencia o en heridas que han sido contaminadas o hechas de manera, por así decirlo, no limpia, ¿no? No con todo lo que son los procedimientos necesarios de antisepsia, de asepsia, que requeriría una operación, ¿no? Básicamente eso. Y de igual forma, en este caso, las continuas son más fáciles al momento de retirar lo que son los puntos. Ya habíamos visto anteriormente, la semana pasada, que hay una tijera especial para retirar puntos, que no la van a ver en Minsa, pero hay una tijera, ¿no? Que era la tijera de Lister. Lo que son las continuas, como les decía, en este caso se realiza obviamente el trabajo más rápido, porque solo es hacer un cabo extremo y pasar. De igual forma tiene un buen resultado estético, sobre todo ¿cuál? La intradérmica. ¿Ok? Estas de acá también se pueden utilizar de manera para hemostasiar, para hacer hemostasia, y en tejidos lactos que sangran. ¿Ok?
Sin embargo, como les decía, la dificultad de estas es que se forma alguna colección, voy a tener que sacarme toda la sutura. ¿Ok? Esa es la complicación de las continuas. Entonces, dentro de las discontinuas, tenemos aquí a la simple, Paco Donati, Cruzado, Colchonero Horizontal, Lemberg y Halsted. Y las continuas, el Sartiet simple, Sartiet cruzado, intradérmica, esta de acá se utiliza un montón, o es la de elección en lo que es la cesárea para cerrar piel. Lo tenemos la Jareta, Connell y Cushing. ¿Okay? Ahorita las vamos a ver cada una de ellas. Entonces, entre las discontinuas, estos de acá, por ejemplo, estos 3 puntos de acá son los que sí o sí se deben de aprender. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. Simple, porque lo van a ver toda su vida hasta cuando sean internos y de ahí posteriormente también, en su serum también. Es de fácil ejecución y retiro, son usados principalmente para suturar piel, sobre todo con nylon, ¿ok? Y se utilizan, o sea, no se utilizan tanto en inversión, es decir, cuando los tejidos están, los bordes del tejido están metidos así, no se emplea tanto porque no me va a ayudar a poder sacarlos, sino que se van a quedar así metidos. Y como estamos hablando de normalmente una herida que se hace de manera, por así decirlo, casera o con algún instrumento que no está limpio, que no está estéril, que yo tenga los bordes invertidos, es decir, para adentro, va a favorecer a que haya una proliferación bacteriana y posteriormente una infección. Entonces, por eso es que esta sutura no se realiza cuando los bordes están invertidos, ¿ok? Si es que los bordes están así, o así por afuera, chill. Pero si están metidos, no tanto, porque no va a invertir lo que son los bordes, ¿ok? Y normalmente se utiliza para esta estructura lo que es el middle nylon, ¿no? Y se puede utilizar de 3 a más nudos, si es que vemos necesario que realizar más de 3 nudos. Luego tenemos el pack o donati, o también conocido como colchonero vertical. También es muy usado en piel. Se utiliza anti-inversión, en este caso sí. Si es que los bordes, por ejemplo, están metidos, debemos pensar, en este caso, de realizar una sutura pack o donati, ¿no? Para poder evertir los bordes, es decir, sacar los bordes y no dejarlos metidos. Por lo mismo, ¿no? Que les había mencionado que favorece que haya una infección. En este caso, lo que va a pasar con esta sutura es que va a abordar 2 planos, ¿ok? La piel y el tejido celular subcutáneo con un solo punto. Esa es la sutura que se conoce como lejos, lejos, cerca, cerca, ¿ok? Lejos, lejos, cerca, cerca, cerca. Es una sutura hemostática, por lo tanto se realiza en cuero cabelludo. En cuero cabelludo vamos a tener bastantes vasitos y por lo tanto es bastante sangrante el cuero cabelludo. Entonces me va a ayudar esa sutura a hacer hemostasia de esta zona. Y también se utiliza en tejidos con mayor tensión. Como les decía, esta es la sutura que se realiza lejos, lejos, cerca, cerca. La parte lejos, lejos se va profundo hasta lo que es el tejido celular subcutáneo y la parte cerca, cerca es superficial, solo agarramos la piel. ¿Ok? La siguiente clase, como les digo, vamos a hacer este punto para que lo vean cómo se realiza. Y básicamente me ayuda a qué cosa? A invertir los bordes. Por eso mismo es que se realiza cuando los bordes están invertidos, es decir, están metidos. Y lo que va a hacer es que los bordes se vayan para afuera. ¿Sí? Ahora, el punto cruzado en X también es un punto bastante hemostático, es el que yo tiendo a hacer, por ejemplo, en cuero cabelludo. No tanto hago el Paco Donati, sino más el cruzado porque se me hace más sencillo. ¿Ok? Es fundamentalmente hemostático y se emplea en cualquier plano. La X, en este caso el punto en X, puede quedar tanto afuera como dentro de la piel. ¿Ok? La más fácil de hacer siempre va a ser la X por afuera de la piel. Ahora, aquí continuamos con las suturas discontinuas. Aquí tenemos el colchonero horizontal. Ya habíamos hablado del colchonero vertical o Paco Donati, o lejos, lejos, cerca, cerca. En este caso, el colchonero horizontal, también conocido como punto en U. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Entra la aguja por acá, sale por acá, pasa por acá y, y termina acá. Y de ahí se cierra. Como ven, tal cual. De igual forma puede usarse en piel. Es usado en tejidos viscerales con poca resistencia, como es el caso del hígado, el vaso, todos esos. Se puede usar también en heridas contaminadas. ¿Por qué? Porque al igual que el colchonero vertical, este va a evertir los bordes, es decir, los va a sacar. Como ven acá, se ve como una carpita, ¿no? Es porque está evertiendo los bordes, los está sacando. Por eso se puede usar en heridas contaminadas, porque es más fácil su limpieza de estas. Y de igual forma también se puede utilizar en anastomosis gastrointestinal para el segundo plano. ¿Qué es una anastomosis gastrointestinal? Básicamente el hecho de yo unir 2 estructuras tubulares por medio de una sutura. ¿Ok? Y normalmente, ¿qué van a hacer estructuras tubulares? Lo que son el intestino, quizás el esófago con el estómago. Lo vamos a ver en la siguiente clase de igual forma. ¿Ok? Pero les voy adelantando que el colchonero horizontal
se puede utilizar en lo que es anastomosis gastrointestinal para el segundo plano. Luego tenemos el punto Lembert, que es un punto seroso. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar esta serosa en este caso. Vamos a juntar ambas serosas de ambos bordes de la herida. Y de igual forma se utiliza también para anastomosis gastrointestinal para el segundo plano. Es un punto invaginante. Eso quiere decir que este punto va a tender a meter los bordes de la herida. ¿Ok? Y como decíamos, su profundidad es seromuscular. ¿Ok? Este punto tiende a meter lo que son los bordes de la herida. Luego tenemos el punto Halsted, que de igual forma se utiliza en anastomosis gastrointestinal para el segundo plano. De igual forma es un punto invaginante. Y este se asemeja a un punto doble de Lembert. Ahora, tenemos las suturas continuas. ¿Ok? El sardiet simple y el sardiet cruzado. Y también lo que es la intradérmica. Estos dos de acá son lo mismo, solo que el sardiet cruzado, en vez de continuar, lo que van a hacer acá es pasar por debajo de lo que es su hilo, la aguja, para que se forme estas U, por así decirlo, que se ven acá. ¿Ok? Pero en un momento vamos a hablar de eso. Sardiet simple es la sutura continua más usada, más rápida, y se usa para cerrar peritoneo y aponeurosis. ¿Ok? Es usada también para anastomosis gastrointestinal y no suele usarse en piel por lo mismo que habíamos hablado, ¿no? Que si es que por A o B se infecta o aparece alguna colección, puede tener que bajarme toda la sutura. Y eso es lo que no queremos, ¿no? No queremos volver a pinchar al paciente y que pase de nuevo por todo ese proceso de sutura. Luego tenemos el sardiet cruzado, o también conocida como sutura continua anclada. ¿Ok? Se usa de igual forma para cerrar peritoneo y aponeurosis, por ejemplo, en cesárea se emplea bastante esta sutura de sardiet cruzado al momento de cerrar peritoneo y aponeurosis. ¿Ok? Son más hemostáticos que el sardiet simple, se utilizan lo que son tejidos laxos, de igual forma se utilizan en anastomosis gastrointestinal, va a ser útiles en heridas de gran tensión, porque eso de acá me va a permitir que haya un buen afrontamiento, ¿ok? Un buen afrontamiento. De igual forma, sobre todo en heridas que están evertidas. Y, como les decía, se utiliza bastante en cesárea, ¿ok? Utiliza bastante en cesárea, sobre todo en cirugías de útero, al momento de que cortan lo que es el útero en la parte del segmento a realizar la cesárea, al momento de cerrar la herida, hacen este punto, el punto de sardiet cruzado. Y se puede utilizar tanto suturas absorbibles como no absorbibles, pero idealmente se utilizan las no absorbibles. ¿Ok? Pero en el caso de la cesárea, obviamente se utilizan las absorbibles. Y luego tenemos la intradérmica o subcuticular o subdérmica, que también le dicen, que obviamente es la que se utiliza para tener un mejor acabado estético. Es la que se utiliza también, como les digo, en cesáreas para cerrar piel. ¿Y por qué? Porque no deja cicatriz. ¿Ok? El punto va por ¿dónde? Por lo que es la parte de la piel. Solo va a coger lo que es la epidermis y la dermis, no coge más. Y obviamente en este caso se utilizan heridas no contaminadas, como ya habíamos hablado en general con todas las suturas continuas, ¿no? Y en este caso utilizan suturas no absorbibles, porque obviamente esos de acá se retiran después de un tiempo, ¿no? Sobre todo nylon. Y luego tenemos acá entre las últimas suturas continuas lo que es jareta, la bolsa de tabaco, que es un punto total. ¿Por qué? Porque va a agarrar todas las capas de lo que es el tejido gastrointestinal, agarra todas las capas de golpe, es bien profunda la sutura. No se utilizan lo que son suturas, se usan lo que son suturas no absorbibles, perdón, se utilizan suturas no absorbibles. Es usado para que este punto de jareta o bolsa de tabaco, para invaginar, es decir, para meter lo que es el muñón apendicular. Obviamente cuando hacemos una apendicectomía abierta, lo que vamos a hacer es cortar el apéndice y vamos a dejar un pedazo de intestino abierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese pedazo de intestino, pedazo de muñoncito que nos queda? Es invaginarlo, es decir, meter los bordes hacia adentro para que no salga nada, ¿no? Y se quede todo selladito. Entonces, esta sutura es la ideal para esto. ¿Y cómo se realiza? Al borde de lo que es la parte que ha quedado después del corte del apéndice, se pasa simplemente así, en círculo, tuc, 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 tuc. Y luego, con la ayuda de su pinza, van a cerrar, con la ayuda de su pinza, van a meter estos bordes hacia adentro y va a quedar así, como si fuera una bolsita de tabaco que simplemente se cierra, como una bolsita de esas que vienen con su liguita y se cierra. Creo que tengo acá. Puchis. No, no tengo. Ya, pero son esas bolsas que vienen con la liguita, en las bolsas que son como que de telita, que simplemente los cierras, se cierra todo y ustedes pueden meter lo que son los bordes hacia adentro y eso permite que ya esté todo sellado. Entonces, esta sutura se realiza
para imaginar lo que es el muñón apendicular, no se olviden, ¿ok? También se puede utilizar ¿para qué? Para fijar lo que es una sonda gástrica, ¿ok? Una sonda gástrica que se coloca aquí, se puede fijar con este punto de Jared. Como les decía acá, se utiliza para fijar una sonda de gastrostomía o una yeyonostomía. Luego tenemos el punto de Connell, la sutura continua de Connell, que es una invaginante total. ¿Por qué? Porque agarra de igual forma todas las capas, ¿ok? Más usada para anastomosis de primer plano. Habíamos hablado que las anteriores eran para segundo plano, a diferencia de la Connell, que es para primer plano. Y por último, la Cushing, que es invaginante subtotal, ¿ok? Acá acuérdense que la Connell tiene O, es total, invaginante total, es decir, va a meter los bordes, invaginante total. Y la Cushing tiene subtotal, ¿ok? Subtotal, no se olviden. Esto ha sido pregunta de final, es mi ciclo, ¿ok? Ponían cuál es una sutura imaginante subtotal, imaginante total. De ahí les paso mi examen, pero fue pregunta de examen, ¿ok? No se olviden. Connell de O es total, Cushing de U es subtotal, ¿ok? Es un tip que les doy para que se puedan memorizar eso. Entonces, por lo mismo que la Cushing es subtotal, no incluye aquí lo que es la mucosa. No agarra todas las capas, y cuando agarra lo que es la mucosa. ¿Ok? Y por lo tanto, si no agarra todas las capas de lo que es el tejido, no es total. Es una capa, es una estructura ceromuscular y se utiliza en anastomosis gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta con eso o todo claro? Porque ahí finalizamos. Como les digo, en la siguiente clase vamos a hacer la parte práctica de estas 3 estructuras de acá, que es la que son las que más me interesan. Que sí o sí se aprendan después de técnica operatoria. ¿Todo claro, chicos? Sí, sí, Gerli, todo claro. Por lo menos mi parte sí. Yeah. Todo correcto. Entonces, chicos, nada, eso sería todo. A ver, no, esperen. Pasito. Wait. Pasito. De la semana pasada. Wait. Lo tengo acá. ¿Dónde está? Ya lo voy a leer nomás ya, porque no sé, o sea, voy a tener que pasarlo por un montón de cosas y me voy a demorar compartiéndolo. Entonces, aquí está. Igual si tienen su pasito ahí, entren, pofi. La primera pregunta dice, uno de los objetivos que alcanza a la bioseguridad dentro del ambiente intrahospitalario está en relación con... A ver, wait, voy a tratar de compartir acá. Teams. Para que lo vean de acá. Dice, cargar este dispositivo. Ay, ¿qué fue? Se rayó mi celular. Ya. Aquí es. Entonces, uno de los objetivos que alcanza la bioseguridad dentro del ambiente intrahospitalario está en relación con registrar las infecciones intrahospitalarias, no. Mantener la flora microbiana normal, no. Promover el uso adecuado de los recursos económicos del hospital, no. Disminuir los riesgos de accidentes laborales, sí. Habíamos hablado que, ¿alguien se acuerda? No, ¿qué fue? Me botó. Me botó. Me botó. Ya. Dentro de lo que son los objetivos de la bioseguridad, básicamente no se olviden que uno de ellos será formar una nueva cultura, disminuir los accidentes laborales, proteger a lo que era el personal de salud, a los pacientes, a los familiares de estos y en general al medio ambiente, y evitar lo que eran las infecciones intrahospitalarias. ¿Ok? Entonces, no es registrar las infecciones intrahospitalarias, es evitarlas. Entonces, no se vayan a confundir con eso. ¿Ok? Es formar, disminuir, proteger y evitar.
Entonces, en este caso, la respuesta es disminuir los riesgos de accidentes laborales. ¿Okay? Luego, paciente en sala de operaciones ingresa por obstrucción intestinal. El cirujano encuentra múltiples adherencias laxas interintestinales. Para realizar la liberación Roma de adherencias se utilizaría. Esto, por ejemplo, literalmente lo primero es fluoro. Lo de acá es lo importante. Para realizar la liberación Roma de adherencias, usted utilizaría ¿qué cosa? En este caso habíamos hablado que para lo que era la disección, por así decirlo, se utilizaba tanto disección digital, disección por medio de turundas, con una pinza Foster, lo que era la disección por medio de la tijera Iris y la disección por medio de la tijera Metzenbaum. Si hablábamos de la tijera Metzenbaum, ¿por qué se marcó Violeta? Si hablábamos de la tijera Metzenbaum, principalmente para disección, era la tijera de Metzenbaum curva Roma, ¿ok? Curva y Roma. Entonces, en este caso, dice, para realizar la liberación Roma de las adherencias se utilizaría lo que es la tijera de Metzenbaum. No se olviden, tijera de Mayo se emplea para cortar hilos y tijera de Metzenbaum para cortar tejidos y para hacer disección de estos. Ahora, la colocación de campos quirúrgicos corresponde a, mientras que el uso de agentes químicos que actúan en seres vivos corresponde a. No se olviden la técnica aséptica, por favor. Todo lo que ustedes hacen antes de entrar a hacer las operaciones, y si es que tienen suerte, asistir a la cirugía. Mascarilla, gorro, lavado de manos, colocación de mandilón, colocación de guantes, colocación de campos. Esa es la técnica aséptica, ¿ok? Todo eso. A diferencia de la antisepsia, que era la remoción de lo que eran los microorganismos vegetativos, ¿sobre qué cosa? Sobre el tejido, sobre los seres vivos, ¿ok? Entonces no se olviden, en este caso campos quirúrgicos corresponde a qué? A la que es la técnica aséptica, y el uso de agentes químicos para que actúen en seres vivos es la antisepsia, ¿no? Entonces, usted es primer ayudante de una laparotomía exploratoria y de pronto observa un pequeño vaso sangrante. Por ejemplo, todo lo demás es fluoro. Un pequeño vaso sangrante. Para iniciar el control de sangrado, usted solicita al instrumentista ¿qué cosa? Por ejemplo, acá dice, un pequeño vaso sangrante. Si hubiera tenido lo que era la opción de una pinza mosquito o Halsted, le hubiera marcado. Sin embargo, también les mencioné que la pinza Kelly, que era la principal pinza que se utilizaba en hemostasia, me permitía también hacer hemostasia de vasos pequeños como de vasos medianos. ¿Ok? ¿Ahí se acuerdan la característica de la pinza Kelly? ¿Por qué se caracteriza esta pinza? De los dientes, la mandíbula, tenía la mitad era con dientes y la otra mitad era sin dientes. Sí, Me acuerdo. exacto. Perfecto, Liz. Las estrías de la mandíbula llegan hasta la mitad de la mandíbula, no llega hasta la articulación. ¿Okay? Las estrías solo llegan hasta la mitad de la mandíbula. Eso es lo principal y es la única pinza que se caracteriza por eso. ¿Okay? Y normalmente siempre en todas las cirugías van a haber 6 pinzas Kelly curvas y 6 pinzas Kelly rectas. Entonces ya saben. Y por último, del personal del equipo quirúrgico que ingresa a zona blanca, es decir, la zona estéril, la zona de sitio operatorio, que permanece con ropa estéril, son, excepto. ¿Quiénes conformaban el equipo quirúrgico? Básicamente el primer cirujano, el cirujano principal, el asistente, el primer asistente, el segundo asistente, si es que hay tercer asistente, el instrumentista, la enfermera circulante y el anestesiólogo o la anestesióloga. De estos 7, si es que tenemos bastantes ayudantes, de estos 7, los únicos 2 que no necesitan estar con ropa estéril, estos 2, la enfermera circulante y el anestesiólogo, o el anestesiólogo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a que ingresa a zona blanca que permanece con ropa estéril, son excepto anestesiólogo, ¿ok? Instrumentista, obviamente sí, porque está pasando lo que son los instrumentos. Primer ayudante, obviamente sí. Cirujano principal también y segundo ayudante también. Entonces, esas son las respuestas de pasito, ¿ok? Entonces, chicos, sí, con eso ya terminaríamos. Ahorita les voy a pasar el post-test de esta sesión y ya nos estaremos viendo la siguiente semana, chicos. Ya para nuestra penúltima clase, porque acabamos dentro de 2 semanitas. Muchas gracias, Berly. Huele el Gracias. tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Luis. Cuídense un montón y éxitos en esta semanita. Y les voy a pasar los videos que me pasó mi doctor, de nudos y suturas, todo, para que estén listos para esta semanita. Así que un abrazote. Cuídense bastante. Bye, bye.